¿Quién vive? ¡Oficial de guardia! ¡Santo y seña! ¡Santo y seña! Guerra sin cuartel. Bienvenidos a Santo y Seña, el canal católico y contrarrevolucionario que pretende, como decía San Pío X, reinstaurar todas las cosas en Cristo. Yo soy Daniel Frutos. Yo soy José Jaime Carranza Alvarado y es un gusto volver al programa Santo y Seña. Y el día de hoy tenemos un tema que creo que es muy importante, ya que está en el fondo, en el trasfondo de todas las ideologías de nuestro tiempo, del siglo XIX y del siglo XX. Nos estamos refiriendo al liberalismo, que es la raíz de las revoluciones y de todas aquellas modificaciones en el pensamiento cristiano que han infiltrado las diferentes capas de nuestra sociedad y que nos han llevado en cierta medida a una decadencia de la fe, una decadencia de la filosofía y una decadencia de la razón. Por lo cual hablaremos del liberalismo, que es esta doctrina que pretende ensalzar la libertad sobre toda otra consideración. Sin embargo, antes de comenzar el programa queremos encomendarnos a San Miguel Arcángel para que, como ángel custodio, nos proteja, nos defienda de todos los males de la sociedad y principalmente de este enemigo principal, que es el liberalismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, así sea. San Miguel Arcángel, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, como comentaba Daniel, el liberalismo va a ser la raíz, esta matriz de la cual sale toda ideología moderna que está de moda, entre ellas el feminismo, por ejemplo. Y no se puede entender todas estas desviaciones del pensamiento humano, desviaciones de la naturaleza humana, sin este elemento crucial en la historia del pensamiento humano, que es el liberalismo, ¿sí? El liberalismo, obviamente, no lo vamos a cubrir todo en una hora, sería imposible, es un tema muy complejo, sobre todo porque llevamos 200 años de él y se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero lo que pretendemos aquí en este programa, en esta ocasión, es darle sus dimensiones y sus causas filosóficas, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar un poco aquellos autores que establecieron sus tesis o lo establecieron a lo largo de la historia y que otros autores después sacaron sus consecuencias. ¿Les parece bien que escuchemos la siguiente cápsula informativa que nos introduzca al respecto? El liberalismo, una introducción filosófica. El liberalismo es una doctrina jurídica, política y moral que encumbra la libertad del individuo sobre cualquier otra valoración humana y establece la igualdad absoluta de los hombres, aun yendo contra la justicia y la sana disposición jerárquica y natural de la sociedad civil. El liberalismo nace propiamente en el siglo XVII en el contexto de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, en 1688, que conlleva el destronamiento del rey Jacobo II para establecer una monarquía parlamentaria. Aunque los principios prácticos y políticos del liberalismo tienen aplicación durante este suceso histórico, sus orígenes filosóficos pueden remontarse hasta siglos anteriores. El liberalismo nace en un ambiente protestante y es una derivación secular del protestantismo, cuando Martín Lutero pronuncia sus famosas proclamaciones doctrinales contra el magisterio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La sola fides y la sola escritura afirman que el individuo puede interpretar libremente las escrituras sin mediación de ninguna institución sagrada, siguiendo únicamente su inspiración personal que hace valer como el parámetro de interpretación, por lo que Lutero afirma que el individuo y su fe particular está sobre cualquier dogma y cualquier tradición. Estos principios, que generaron durante 2 siglos las guerras de religión, adquieren cuerpo teórico posteriormente con el calvinismo y con el anglicanismo, provocando paradójicamente
que los reyes sean poseedores absolutos del poder divino en sus respectivas iglesias nacionales. El ejemplo más famoso de este hecho lo representan los monarcas ingleses con Enrique VIII e Isabel I como los casos más representativos. Sin embargo, este absolutismo regalista, que es sustentado filosóficamente por Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, provocará el nacimiento del liberalismo, que destronaría a reyes y cualquier otra potestad del Estado, dando origen a un poder absoluto, ya no para la persona sentada en el trono, sino para un Estado totalitario que se desenvolverá con las revoluciones de Francia, las colonias británicas y con las revoluciones de independencia en América. John Locke es el padre del liberalismo clásico, quien, en su tratado sobre la sociedad civil, sostiene que ésta nace de un contrato social bajo un estado ficticio de naturaleza, en donde los individuos, que tienen derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad, establecen el origen de la sociedad civil con el fin de resguardar estos derechos naturales. De esta forma, la sociedad civil ya no sirve al bien común, sino mira únicamente hacia el bien individual de los ciudadanos. Esta doctrina, posteriormente, será tomada por los ilustrados franceses Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que llevarán sus doctrinas hasta postular la necesidad de una revolución violenta para establecer una república. En conclusión, el liberalismo está completamente en contra del catolicismo y de la doctrina de la realeza social de Cristo. Como diría el pensador don Félix Sarday Salvani en su famosa obra El liberalismo es pecado. En el orden de las doctrinas, el liberalismo es la herejía universal y radical, porque las comprende todas. En el orden de los hechos, es la infracción radical y universal, porque todas las autoriza y las sanciona. Igualmente, el Papa León XIII condenaría el liberalismo en su encíclica Libertas Praestantissimum, defendiendo una noción más auténtica de la libertad. La libertad, si ha de tener nombre verdadero de libertad en la sociedad misma, no ha de consistir en hacer lo que a cada uno se le antoja, de donde resultaría una grande confusión y turbulencias opresoras al cabo de la sociedad, sino que por medio de las leyes civiles pueda cada uno fácilmente vivir según los mandamientos de la ley eterna. Por eso, aunque hoy el liberalismo está de moda para ciertos católicos liberales o pensadores conservadores que quieren utilizar al liberalismo para combatir la revolución, no queda para el católico otra cosa que denunciar esta herejía del pensamiento y luchar con integridad contra su influencia devastadora. Muy bien, esperemos que este video haya sido de su agrado y haya permitido introducir brevemente, muy someramente, este tema del liberalismo. De manera que ahora profundizaremos, aunque sea en sus orígenes filosóficos, y por eso le quiero preguntar a nuestro amigo José Jaime, de dónde proviene el liberalismo, cómo nace, cómo surge y cómo se desarrolla a lo largo de la historia. Bien, para manejar un poco el estudio tradicional de algún tema, algún tópico, primero atendemos un poco hacia la palabra y luego atendemos hacia la realidad, qué significa, ¿no? La palabra, pues obviamente, viene de libertas, del latín, que tiene que ver con la libertad, pero asimismo tiene un sufijo que es ismo. Estos sufijos ismos son peligrosos porque denotan una ideología, una perspectiva sobre la cual se va a analizar toda la realidad, o va a ser la supremacía por la cual va a subordinarse toda otra idea, toda otra postura, toda realidad a esa misma dimensión, ¿no? O bajo esa dimensión. Entonces, el liberalismo como tal sonaría que nos hablaría de la libertad y pues a nosotros pues nos agradaría, ¿no? No suena nada mal, sobre todo cuando se ha hablado, no sé si tú recordarás, de las ciencias liberales durante la llamada cristiandad, que eran pues ciencias buenas, ¿no? Era parte del sistema del conocimiento humano. La dialéctica, la retórica y la gramática. Exactamente. Entonces, esas ciencias liberales pues nos vienen a significar lo mismo a partir sobre todo del siglo XVI, con un personaje pues de infeliz memoria. Nos referimos en específico a Martín Lutero, ¿no? Que bueno, seguramente a través de muchas series, muchos escritos, inclusive por desgracia dentro del mismo Vaticano, lo tratan pues de refrendar, de valorar de alguna manera positiva, pero pues en realidad no fue así, ¿no? Lutero fue un personaje que pues ha venido a ser el destructor de la cristiandad, uno de sus pilares, en palabras de Francisco Elías de Tejada, esta bandera religiosa que venía a ser la unión de todos los reinos cristianos, ha venido a destruir
o a tratar de destruir este elemento de la jerarquía de la Iglesia católica, primero bajo una dimensión de orden y de obediencia hacia los dogmas. Y bueno, él empieza diciendo algo bastante interesante, ¿no? Nos dice que la libertad es quien se enseñorea sobre todas las cosas y no está sometida a nadie, ¿no? Empieza hablando Lutero así definiendo la libertad. Entonces, bien, con esto esa es la tesis principal de todo liberalismo. La libertad es aquella que está sometida, la que se enseñorea sobre todas las cosas y no está sometida a nadie. ¿A qué se refiere con que no está sometida a nadie? Bueno, él se refiere a dos cosas importantes. Primero, pues a todo dogma que ni la Iglesia, ni el Papa, ni los obispos, nadie tiene que decirnos cómo leer, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, ¿no? La sola fide, sola escritura. Bien, ¿qué más? Pero no solamente eso, ¿sí? sino también se refiere a la naturaleza y al orden de las cosas. ¿Sí? Es completamente antiaristotélico. De hecho, él desprecia no solamente a Aristóteles, a Platón, ¿sí? lo desprecia. A la filosofía, a la filosofía en sí a la misma, razón, a la cual le llama con un apelativo, pues no lo vamos a mencionar, pero ustedes sabrán a qué se refiere. Sí, con la palabra con P, la razón. Perdóname, pero... Sí, no me acordaba de eso, disculpa, ese detalle, exactamente. Sí, no, la desprecia completamente, pero dice Kierkegaard, tú que eres más experto en Kierkegaard, que Lutero no es un pensador dialéctico, sino que es un espíritu disperso, ¿sí? Y bueno, Kierkegaard era luterano, ¿no? Se educó en un ambiente luterano, ahí en Dinamarca, entonces él lo describe a la perfección. No es un gran pensador, cae en muchas contradicciones, y no es un filósofo, es un pseudo religioso, que cuando estaba siendo católico como monje Agustino, exactamente Agustino, pues él no tiene una formación escolástica. Si analizamos un poco el ambiente o las circunstancias, el contexto en el que se desenvolvió, la decadencia escolástica pues ya estaba de moda, ya no estaba de moda, perdón, ya estaba destruyéndose, estaba en decadencia, y los autores en boga era pues Duns Scoto y Guillermo de Ockham, y sobre todo Guillermo de Ockham es el más destructor, el que va a formar el pensamiento, deformar más bien el pensamiento de Lutero, y pues lo que va a hacer es tratar de sacar las últimas consecuencias. Ahora bien, ¿qué queremos decir con que Lutero no era un gran pensador? Bueno, primero porque él, a pesar de detestar a Platón, él usa las categorías del pensamiento. Cuando nosotros pensamos o decimos algo, siempre a fuerzas tenemos que usar unas categorías, ¿no? No podemos ser como los ángeles, que bueno, así directamente, de forma inmediata captamos la realidad, no, sino que siempre tenemos que usar categorías para comprender esa realidad misma, ¿no? Y él usa las categorías platónicas, ese dualismo platónico, así como alma y cuerpo, él las usa, ¿sí? Él desprecia lo que es el cuerpo. De hecho, él dice que el alma es presa, es la cárcel del cuerpo. El cuerpo la tiene presa, no la deja ser libre, y que el cuerpo representa al hombre viejo, ¿no? Mal formando o mal analizando a San Pablo, ¿no? En la carta a los Corintios. Y el alma viene a ser pues el hombre nuevo, ¿no? El hombre que todo lo ve. Entonces, bien, ahí vemos este dualismo y establece que el alma y el cuerpo pues, son dos sustancias diferentes, ¿no? Son dos sustancias de naturaleza independientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí él se toma no directamente a Platón, quizá los neoplatónicos, a Plotino, entre ellos, y ahí vemos que pues caen muchas contradicciones, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, él reconoce la voluntad del hombre como lo más importante, ¿sí? Pero él se da cuenta que la libertad humana no puede darse en este mundo porque está afectado por el pecado original y porque necesita de una voluntad más grande. ¿Cuál es esa voluntad más grande? Pues la de Dios, ¿no? Y si Dios es la voluntad más grande y sobre la cual está sometida, pues la voluntad del hombre está sometida a la libertad de Dios. Por lo tanto, la libertad humana es sierva de la voluntad divina. Y por lo tanto, pues no puede, está como asfixiado un poco, lo pone como premisa, o sea, no saca las consecuencias de eso. Quien va a sacar las consecuencias de todo eso va a ser ya los que van a secularizar esa idea, ¿no? Entonces, no dice que el hombre sea siervo porque reconozca a Dios como la sabiduría, ¿no? Sino que la reconoce como un poder irracional, un poder que pues lo hace porque tiene ese poder, porque esa es la parte de esa naturaleza o de esa distorsión de la idea de Dios, como voluntad pura, ¿sí? Nos dice don Danilo Castellano, un gran pensador italiano, que analiza justamente este pensamiento de Lutero,
nos dice que para el protestante, para Lutero, el Evangelio de según San Juan, él no dice, en el principio era el Logos, ¿no? Si recuerdan, así empieza el Evangelio según San Juan. Él para Lutero y para el protestantismo posterior dice, en el principio era el poder, ¿no? En el principio era el poder, y entonces convierte a Dios en un personaje pues poderoso, pero quizá tonto, ¿no? Quizá estúpido, que es una fuerza irracional que no sabe a dónde va. Bien, él con todas estas dispersiones de pensamiento pues absurdo, y dice que solamente es libre que aquel que es dueño de sí mismo, pues es un tanto contradictorio, ¿no? Porque dice, bueno, la libertad, pero pues estamos sometidos a Dios. Entonces, el quien va a sacar y va a secularizar completamente a Lutero va a ser justamente Hegel, ¿no? Bueno, antes pasaremos por la escuela del racionalismo y del empirismo inglés. No sé si tengas algo que decir. Bueno, muchísimas cosas. Esta brillante exposición introductoria sobre la relación del luteranismo con el liberalismo creo que es muy importante para resaltar muchas cosas. De entrada, podemos hablar que Lutero, de acuerdo a lo que dijo nuestro amigo José Jaime, pues como que revive un maniqueísmo donde el alma es lo bueno, el cuerpo es lo malo, la razón es lo malo, la fe es lo bueno, y sobre todo el pensamiento no nos sirve de nada, simplemente disponemos de la voluntad. De hecho, Lutero mismo va a escribir un libro que se llama De Servo Arbitrio, donde niega completamente que seamos propiamente libres, en el sentido de que siempre estamos sometidos a un pecado, pero de raíz antropológica. Es decir, a diferencia del pensamiento escolástico cristiano de los padres de la iglesia que afirmaban que si bien es verdad que nacemos con el pecado original, nosotros con la ayuda de Dios, la gracia y sobre todo la libertad podemos vencer el pecado, santificarnos y por lo tanto conquistar el cielo. Pues Lutero precisamente va a negar esta parte de la santificación, va a negar el papel predominante que tiene la libertad para afirmar un voluntarismo completamente ciego y irracional, como mencionaste. Y paradójicamente eso va a dar pie posteriormente, porque vamos a ver que como este pensamiento genera un tipo de dialéctica contradictoria, completamente antitética, que posteriormente va a desarrollar Hegel, pero vamos a ver cómo en los extremos se tocan, la afirmación de la libertad en su extremo absoluto llega a afirmar la servidumbre absoluta. En ese caso, Lutero, al afirmar la servidumbre de la voluntad, va a dar origen a otras posturas donde afirma la libertad absoluta, que es precisamente el liberalismo. Pero antes de entrar propiamente ya al liberalismo como doctrina filosófica en su papel secular, me gustaría mencionar una cosa breve, porque en la actualidad del liberalismo muchos pensadores o pseudopensadores han tratado de levantar la bandera del liberalismo para enfrentar, por ejemplo, el comunismo o el marxismo, y consideran que el liberalismo es la solución para todos los problemas en el ámbito económico, social, político, sin saber que, de hecho, el liberalismo está en la raíz de todos esos mismos males que ellos denuncian, como el comunismo y como el socialismo, que, bueno, yo intentaré demostrar esta relación de cómo el liberalismo evoluciona posteriormente al comunismo. Y dentro de estos autores hay muchos liberales que afirman que el liberalismo parece que es una doctrina natural que siempre ha existido, que antes de Lutero existió un proto-liberalismo en el cual se remontan a Lao Tse en China, a Epicuro en Grecia, algunos hasta lo remontan a la escuela de Salamanca, con Juan Marina y otros escolásticos como Francisco Suárez, etc., cosa que no tiene ningún sentido histórico y filosófico. Hay dos razones principales. Primero, que el pensamiento antiguo, el pensamiento escolástico, la concepción que va a tener de la libertad es muy contrario a la concepción de libertad en el liberalismo, porque, por ejemplo, Epicuro afirmaba que la libertad estriba en someter nuestras pasiones. Entonces un hombre es libre en tanto y cuanto se somete a sí mismo, logra vencer ciertos vicios, y de esta forma, bueno, ya dependiendo el fin al que lo aplican, los estoicos lo van a aplicar a la virtud, los epicúreos al placer, pero en el fondo existe esta autarquía, este dominio de las pasiones, y precisamente ahí está la voluntad, que todo lo contrario del liberalismo es una autosujeción propia. Entonces, de entrada, pues la concepción de libertad como lo plantea el liberalismo no está en la antigüedad, es completamente distorsionada. Y segundo,
pues todas las escuelas del pensamiento de la antigüedad no estaban desquiciadas, como si lo va a estar el liberalismo. ¿En qué razón? Precisamente para los antiguos la libertad, aunque era un valor importante, siempre estaba subordinado y sometido a otros valores trascendentales. Ejemplo, la verdad. La libertad, por ejemplo, para la escolástica, si bien es importante, pero siempre en subordinación a una jerarquía de valores donde, por ejemplo, prima la verdad, prima la sabiduría, prima la belleza y prima la bondad. Precisamente el liberalismo lo que va a tratar de hacer es tomar ese concepto de la libertad desfigurado y hacerlo absoluto. De ahí reside su desorden, de ahí reside pues el mal que va a generar en la sociedad, porque va a generar una confusión de categorías donde, por ejemplo, la verdad está sometida a la libertad, totalmente contrario al cristianismo, porque recordemos que Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice: la verdad os hará libres. Es decir, una condición para ser libres es el conocimiento y la posesión de la verdad. Pues aquí el liberalismo invierte los papeles, por eso es una postura anticristiana, donde afirma que más bien el parámetro de verdad es la libertad. Y por eso vamos a llegar a escuchar a los liberales que afirman que el pensamiento no importa, que todas las opiniones son válidas, que mientras no le hagas daño a nadie no existe ninguna moral. La moral depende de cómo te sientas, y de esta forma, pues lamentablemente cuando estas ideas se lleven a la práctica política, pues vamos a caer en una confusión de categorías, una confusión de costumbres y una confusión de la moral. Entonces es importante recalcar esto. El liberalismo tiene su origen en Lutero, en los países protestantes principalmente. Vamos a hablar ahorita de Inglaterra. La Ilustración lo va a desarrollar, y por lo tanto no podemos atribuir que el liberalismo tiene origen ni en la antigüedad ni en la escuela de Salamanca. Eso es importante que quede muy claro. La libertad es fruto del pensamiento moderno y no es un pensamiento natural. Sí, no, qué bueno que haces esa valiosa aclaración, porque sí hay ciertas posturas que pretenden salvar al liberalismo o diferenciarlo de este socialismo o supuesto comunismo, sobre todo esto en nuestros ambientes anglosajones de carácter y de estirpe luterana, ¿no? Por desgracia, de tradición luterana. Entonces, bueno, sí, pues es lamentable justamente todo esto, que se pretenda diferenciar o buscar analizar de una manera anacrónica, ¿no? Es como los que dicen que Hegel tomaba Heráclito, ¿no? Claro. Eso es una tontería, ¿no? Porque el Heráclito aún así admitía cierta naturaleza a través del fuego. Entonces, cosa que Hegel ya no admite, ¿no? Al ser un idealista. Entonces, sí, muy bien, es justamente esto. Y bueno, para Lutero, por ejemplo, como bien lo dices, al estar quebrados por el pecado original, no hay una posibilidad de salvarnos por nuestras facultades naturales. Nuestra razón pues está completamente pervertida, destruida. Lo único que nos falta nos salva es la fe en Jesucristo, ¿no? Sí. Él no dice, ¿no? Peca pero ten más fe, ¿no? Peca fortiter. Exactamente. Entonces, pues sí, es completamente destructor de la naturaleza humana toda su postura, pero es ya lo hemos dicho, es un pensador pues disperso. Y entonces, quien le va a dar congruencia, quien realmente va a darle un análisis serio y quien va a sacar todas las conclusiones de todas sus desvaríos, va a ser un pensador ya desde el siglo XIX, que va a ser fundamental porque es el que va a hacer que su doctrina tome fuerza en todo el ámbito, sobre todo legal, y en el ámbito político, ¿sí? En el ámbito social y político. Este personaje no es más que este idealista Hegel, ¿no? Hegel, volviendo a don Danilo Castellano, le llama que es el Santo Tomás del luteranismo, porque es el que le va a dar coherencia a Lutero, va a seguir las consecuencias, ¿sí? Bueno, Hegel, cuando era joven, tenía unos 19, 20 años, pues brincaba de alegría mientras estaba pasando la Revolución Francesa, ¿sí? Totalmente, estaba muy contento, y mostró un entusiasmo por Lutero, sobre todo en la cuestión política. Bueno, Lutero decía que si todos fuéramos buenos cristianos, no habría necesidad ni de espadas, ni de estados, ni de reyes, ni de nada, ¿no? A veces, también a lo mejor lo hemos escuchado por ahí decir algún amigo decir esto, pero bueno, inmediatamente hay que corregirlo, ¿no? Porque todas estas instituciones son naturales, en nada tienen que ver con ser buen cristiano o no, ¿no? Eso es una perversión de la naturaleza humana por lo mismo. Y bueno, él decía que solamente hay que vivir para la libre verdad, ¿no? Sin hacer las paces con ningún tipo de dogma, ¿sí? Esos dogmas que gobiernan opiniones y sentimientos, ¿sí? La verdad no debe ser regla ni del pensamiento, ni de los sentimientos, ni de la praxis. O sea, nada. Ni de lo que pensamos, ni de lo que sentimos, ni de lo que hacemos. No hay ningún tipo de verdad, ¿sí?
El hombre para de ser libre entonces tiene que rechazar los dogmas. Lo mismo que dice Lutero lo establece con mayor categoría Hegel, que sí es un filósofo, bueno, un mal filósofo. Pero ¿cuáles son estos dogmas que rechaza el luterano Hegel? Pues Hegel ya no cree en un Dios trascendente, al ser idealista, pero sin embargo, claro, rechaza obviamente la autoridad de la Iglesia, al igual que Lutero, es congruente con él, pero lo importante que rechaza Hegel es la realidad dada, ¿sí? Bueno, por esto lo convierte en un pensador completamente antiaristotélico por excelencia, ¿sí? Como bien lo comentaba Daniel. Los sentimientos y las opiniones pues no deben ser ni filtrados por la razón, pero la razón sí tiene que ser instrumento vía de su reconocimiento, ¿sí? La razón viene a ser un instrumento para justificar los desvaríos de las opiniones, los desvaríos de los sentimientos, para su realización inmediata, ¿sí? Es decir, vamos a justificar no sé, por ejemplo, el feminismo, a través, o el aborto, ¿no? Justamente, a través de la dignidad humana, de los derechos humanos, derecho de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces la razón está al servicio de todas estas libertades o falsas libertades, ¿no? Ahora bien, Hegel habla de algo natural, pero para Hegel lo natural no es la naturaleza, sino el naturalismo como fiel seguidor de la Revolución Francesa. Y que el naturalismo es simplemente una ideología que busca negar la posibilidad de algo que esté sobre la naturaleza. Es decir, es la absolutización de la naturaleza sin ningún fin trascendental. Exactamente, ¿no? Y ya ni digamos dogmas religiosos, ¿no? O revelaciones. Sí, justamente. ¿Algo que quieras agregar respecto de Hegel? Bueno, podemos decir muchas cosas de Hegel. Como bien lo dijiste, es el Santo Tomás de Aquino del luteranismo. Y bueno, lo que hay que resaltar de este pensador, que bueno, fue una crítica que el mismo Kierkegaard en su momento histórico le realizó. Hegel, al tomar como prioridad el entendimiento, la razón y el espíritu, va a despreciar otras categorías como la fe. Y de hecho, para Hegel, la fe la va a reducir a un ámbito del sentimentalismo, como precisamente con toda coherencia lo va a hacer Lutero. Lutero va a homologar fe y sentimentalismo, de manera que pues, el concepto de fe se va a perder. Y Kierkegaard, de hecho, afirma esto. La fe no necesariamente nace en un plano inmediato, de la inmediatez. Precisamente el ejercicio de la fe está sobre la razón, y precisamente eso no se da cuenta Hegel. De manera que, además de esta negación propiamente hablando de una naturaleza, es decir, que la naturaleza depende de la idea del espíritu, del desarrollo del espíritu absoluto en la historia, pues aquí podemos darnos cuenta que el hombre, en cierta medida, se vuelve en paradigma y medida de todas las cosas. Y por eso me encantan este tipo de filosofías modernas, porque en el fondo se tocan con antiguas herejías o con antiguos pensamientos sofistas. Schopenhauer, de hecho, va a decir que Hegel es uno de los grandes sofistas del momento, y precisamente aquí hay un punto de contacto muy grande entre Hegel y, por ejemplo, Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Obviamente, es verdad que Hegel nunca va a decir esto de manera clara, pero se puede suponer en su pensamiento, porque si no existe una trascendencia que te da la realidad dada, no tienes un patrón que trate de determinar el espíritu, sino que el espíritu sea sus propias leyes, sino en el fondo el desarrollo del espíritu se da a partir del desarrollo de la humanidad. En el fondo, quien está determinando el parámetro de las cosas de la naturaleza, pues es el ser humano y la humanidad, el espíritu absoluto. Obviamente, por eso es filósofo, sí, un mal filósofo, pero es filósofo, porque en el fondo rescata categorías y trata de adornar o trata de dar coherencia, a diferencia de Lutero, que Lutero está lleno de contradicciones. Hegel podemos reconocer eso, que sí, dentro de su postura, de su principio del idealismo absoluto, pues su pensamiento es completamente coherente. Claro, exactamente. También algo interesante respecto a Hegel y que se diferencia ahí con Lutero justamente, es que bueno, ya para Hegel obviamente ya no va a estar la voluntad de Dios como freno a la libertad humana, sino cuál va a ser la señal de que la verdadera libertad humana se esté autorrealizando, pues va a ser la efectividad, ¿no? Sí. Solamente hasta que la acción se efectúe, ahora sí, podemos decir que el hombre pues es el libre, justamente. Entonces, esto va a traer consecuencias muy importantes, sobre todo primero al nivel de las leyes, ¿no? Entonces, toda ley moral va a depender de esa ley que está estableciendo de efectividad
Y no al revés, en el sentido clásico, tradicional, que toda ley proviene de una ley, un orden moral, ¿no? O sea, cambia ahí cambia ahí el orden, ley moral, orden moral y ley. El ¿no? orden jerárquico. Exactamente, hace depender la ley de un orden, no de un orden moral, sino al revés, ¿sí? De una ley que sea efectiva y que realmente haga prevalecer a las libertades de perdición, ¿no? Bien, ¿cómo vemos esto? Bueno, esto va a traer como consecuencias, primero, que ese voluntarismo que es efectivo, que triunfa a lo largo de la historia, pues va a ser el importante y que va a ser el que va a tener que justificarse. Por lo tanto, todo hecho que ocurra va a tener derechos, ¿sí? Sí. Sea de lo que sea. Simplemente, ¿por qué? Pues por haber triunfado, por esa efectividad de esa libertad. Y recordemos que Hegel era un gran admirador de Napoleón Bonaparte. ¿Cuál es la legitimidad de Napoleón Bonaparte? Pues simplemente como arribista haber llegado al poder y tratar de expandirlo por la mera fuerza política, por la mera fuerza militar. Ahí está precisamente la acción que se justifica a sí misma, que de hecho pues en la época también vamos a hablar de Goethe, escribe el Fausto, y de hecho una escena muy interesante al principio del Fausto, donde Fausto está traduciendo el principio del Evangelio de San Juan, y en vez de traducir en el principio era el logos, lo traduce en el principio era la acción. Ahí está precisamente ese voluntarismo ciego, que aunque podemos atribuir que Hegel propiamente no es voluntarista, no, pero encontramos sus raíces y es heredero de un voluntarismo anterior que remonta a Lutero y que remonta a Guillermo de Ockham. Sí, por supuesto. Sí, bueno, ¿y qué otra consecuencia encontramos con esta postura? Bueno, si consideramos que todo hecho genera derecho, pues entonces no tiene sentido que la ley sea legítima, ¿no? La ley queda despojada de su carácter de legitimidad y de todos estos requisitos que le daba Santo Tomás para que sea ley, ¿no? Que sea legítima, que sea racional, que sea promulgada por una autoridad competente. Y bueno, entonces por lo tanto, y que no vaya en contra de la moral, ¿no? Entonces por lo tanto, pues si por ejemplo, no sé, los cristeros estaban defendiendo la defensa de la fe, pues no tenía sentido para el punto de vista del hegelianismo. ¿Por qué? Porque pues quien triunfó fue Calles y la revolución, y se tenían que doblegar ante lo que haya triunfado. Es el triunfo de la voluntad que después vamos a escuchar, por ejemplo, en el nacionalsocialismo alemán, ¿no? En el fascismo, es el triunfo exacerbado e irracional del poder. El poder se convierte en la autoritas, ¿sí? Después se analizará el punto de vista político. Ahorita nada más ponemos ahí las premisas y introduciremos un poco. Pero bueno, trae consecuencias completamente terribles, ¿sí? Entonces, encontramos encontramos que si seguimos a Hegel, pues no tiene sentido ningún tipo de resistencia buscando la justicia, la legitimidad, y por lo tanto pues queda legitimada más bien la injusticia y la ley arbitraria, ¿no? Totalmente, y de hecho esto que mencionaste del triunfo de la voluntad con Adolf Hitler, aunque lo niega la izquierda, sobre todo la escuela de Frankfurt, que va a tratar de recuperar a Hegel, afirmando que no entendieron bien a Hegel, que había que rescatar su método dialéctico, pero en el fondo el triunfo de la voluntad de un nacionalsocialismo parte desde Lutero. Es decir, desde Lutero ya están las semillas del nacionalsocialismo, de todo nacionalismo, de todo liberalismo, y con Hegel, que precisamente afirma esta dialéctica en donde una tesis cualquiera se niega y posteriormente se vuelve a negar la negación de la negación para generar otra realidad diferente. Lo que va a ser Hegel, de hecho Hegel, si bien afirmó primero la Revolución Francesa y la apoyó, al final la va a rechazar, instaurando un poco el pensamiento conservador. Precisamente aquí está la dialéctica del conservadurismo. Quien triunfa está legitimado, no porque ese poder esté legitimado antes, sino porque el mismo poder se legitima. Otra conexión que podemos ver con Friedrich Nietzsche y la voluntad de poder, con Schopenhauer y su voluntad ciega, irracional, pero veamos cómo todo está conectado, a pesar de que haya muchas disputas dentro de la misma filosofía, donde Schopenhauer se pone en contra de Hegel, Nietzsche se pone en contra de Schopenhauer, pues vemos cómo hay una concatenación histórica en todo este pensamiento. Entonces, es importante esto que menciona, sobre todo en su aspecto filosófico, porque aunque parece que no estamos hablando de liberalismo, en el fondo es la exacerbación de la voluntad y por lo tanto de la libertad, sin ningún tipo de restricción ni moral,
ni trascendental, ni religiosa, ni epistemológica. Claro. Y eso nos lleva pues, al escepticismo metafísico, al naturalismo y al Exactamente. agnosticismo, ¿no? Justamente. Muy bien. Si me permite, rapidísimo, me gustaría hacer una mención a John Locke. John Locke y un poquito a Hobbes, que precisamente Claro. ellos, en el contexto en el que se desarrollan, siglo XVII, sobre todo cuando se dan estas revoluciones, las tres gloriosas, si mal no recuerdo, en Inglaterra, donde se establece una Guillermo monarquía de- parlamentaria, Guillermo de Orange. exactamente, con Guillermo de Orange y todo el protestantismo. El liberalismo propiamente hablando se introduce en el siglo XVII, y John Locke tiene un papel muy importante, considerado el padre del liberalismo clásico. John Locke, junto con Hobbes, van a plantear una ficción política, que bueno, esto se podrá desarrollar en otro programa cuando hablemos propiamente de la política, pero que es importante tocarlo aquí porque esa ficción política es que la sociedad nace de un contrato social. Es decir, parece que John Locke afirma que el individuo nace siendo individuo, la sociedad viene posteriormente como una construcción de un conjunto de individuos que se ponen de acuerdo para darle poder o legitimidad a cierto líder despótico, en el caso de Hobbes, o a un gobierno de carácter republicano, en el sentido de Locke, bueno, o parlamento. Bueno, en ese momento la república no estaba bien conformada, pero lo importante aquí es el componente filosófico donde el individuo está antes que la sociedad, y precisamente es el individuo quien tiene derechos naturales, nacidos de un estado natural, que también es ficcionario, es decir, pues realmente está supuesto, y estas libertades las enajena para darle un poder a un líder determinado para que no lleguemos a la guerra contra todos, el lobo contra el hombre es un logro del hombre, de Hobbes. Sí. Y precisamente la sociedad civil tiene que garantizar ya no el bien común, ya no tiene que garantizar la educación, ya no tiene que garantizar propiamente la defensa de la verdad, el mantenimiento de las costumbres y tradiciones. ¿Cuál es el fin de la sociedad civil de acuerdo a la postura de Hobbes y de John Locke? Precisamente, bueno, la preservación de la sociedad para Hobbes. Para John Locke es el resguardo de las libertades. Claro. Es decir, la sociedad ya no está en funcionamiento del bien común, sino en funcionamiento del bien personal. Y bueno, en ese primer momento el liberalismo con John Locke va a defender varios derechos naturales, tres principales, que es el de la vida, el de la propiedad, Sí. el de la propiedad y el de la defensa. Pero esto, como es algo arbitrario, posteriormente va a desarrollarse hasta llegar a nuestros días, donde se priman, por ejemplo, la libertad sobre la vida. La vida, precisamente como todos estos derechos humanos, en el fondo quien los determina es el ser humano, pues en cualquier momento, si nos conviene que la vida sea un derecho, pues en este momento sí es un derecho, pero si en otro momento, como en el caso del aborto, ya no nos conviene que sea un derecho, entonces lo despreciamos. Claro. Esto genera precisamente, todo proviene del liberalismo, y por eso cuando decimos nosotros que ciertos grupos conservadores que tratan de ir en contra del comunismo apelando al liberalismo, pues precisamente se contradicen en sí mismos. Exactamente. Sí, sobre todo Locke nace su pensamiento acerca del origen de las ideas, ¿no? El origen de las ideas, al ser subjetivo, pues no se puede imponer a otra persona porque cada quien tiene sus propias ideas, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, como lo dijo bien Daniel, es una distorsión del bien común. El bien común viene a ser un bien privado, ¿no? El Estado nada más se va a encargar de proteger y de vigilar que se cumplan los derechos humanos de cada persona, ¿no? Que es finalmente la democracia liberal, la democracia de los Estados Unidos, la democracia del mundo anglosajón de Inglaterra, ¿no? Todo esto pues son países esencialmente liberales, pues porque tienen su origen en Rousseau, en Locke, en Montesquieu, en todos estos personajes que han dado este fundamento a este liberalismo, ¿no? Y entonces, claro, el hecho de que lo que defiendan estos grupos como la vida y el aborto sea algo bueno, no los hace menos liberales, ¿no? Al contrario, porque los pone como fundamento de toda acción. Y bueno, y también, por ejemplo, nos encontramos, quizás se hablará un poco más de política, pero se pone como fundamento la mayoría católica, ¿no? En México. Y después, cuando ya en México ya no haya católicos, pues ya qué va a pasar, ¿no? Entonces, ese fundamento ya no sirve, ¿no? Y que bajo ese argumento,
aquí, si seguimos el argumento de la mayoría católica, pues es verdad que, bueno, dentro de un catolicismo pues ya totalmente Ya diluido. diluido, pues sí, puede ser que la mayoría esté en contra del aborto, pero por ejemplo en Europa está totalmente justificado bajo ese mismo argumento porque la mayoría ya no es católica. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo es un autogol bajo, sin darse cuenta, sus raíces filosóficas. El liberalismo lo que está haciendo es justificar, pues también da origen, es el padre del socialismo, el comunismo, el anarquismo y posteriormente, pues ya propiamente el marxismo. Hay muchos pensadores que ponen contrario el liberalismo al comunismo. ¿Tú crees que eso sea así? No, de hecho, ahorita precisamente de eso me gustaría hablarlo muy brevemente porque reitero, tendremos otro canal, o bueno, otro programa donde podremos hablar del liberalismo político, pero me gustaría un poquito demostrar la conexión, cómo el liberalismo engendra el socialismo con completa coherencia. Y para eso me voy a remitir a un pensador o a un escritor, Fyodor Dostoyevsky, que escribe en 1874, si mal no recuerdo, 74-78, una novela que se llama Los demonios, donde precisamente ejemplifica cómo una sociedad liberal genera o da origen a hijos ya propiamente anarquistas, socialistas y comunistas. Y le llama Los demonios a esta obra precisamente porque Dostoyevsky veía en esa sociedad rusa del siglo XIX las raíces de lo que vendría después. Como un profeta ya anticipaba lo que vendría con la revolución bolchevique, pero que el gran mérito de Dostoyevsky es que identifica la causa de eso que es el socialismo, anarquismo, comunismo, del liberalismo. Y voy a citar brevemente una pequeña frase donde en este libro un personaje están en una secta, en una reunión, y plantea su pensamiento y él afirma: partiendo de una libertad ilimitada, llego a propugnar el despotismo ilimitado. Bien, ¿por qué sucede esto? Porque afirmamos que el liberalismo da origen al socialismo, comunismo, anarquismo. Por una muy sencilla razón. En el momento en que tú pones la libertad sobre cualquier otra consideración y en el momento en que tú quieres organizar una sociedad, ya no encuentras parámetros de legitimidad más allá de los meramente personales, individuales y propiamente personales, lo que genera pues un conflicto, porque tenemos una serie de, en este caso un grupo liberal que llega al poder, pues empiezan las divisiones. ¿Por qué? Porque todos de una u otra forma, en tanto que su pensamiento está legitimado, las opiniones de todos son válidas, pues quién tiene la razón y bajo qué idea vamos a establecer un gobierno. Pues precisamente aquí es donde se establece la lucha de poder, donde varios liberales pelean entre ellos y al final, quien triunfa, pues lo único para sostener su poder, lo único que le queda es aplicarlo por medio de la violencia sistemática y sobre todo la imposición de un gobierno que, muy contrariamente al principio, niega todas las libertades. Esto lo podemos ver desde la Revolución Francesa, es decir, no tenemos que irnos a la especulación, lo podemos ver en la historia. La Revolución Francesa, que bajo estas ideas de libertad, igualdad, fraternidad, al final dio origen al socialismo de Humboldt al final de la Revolución Francesa, o simplemente al régimen del terror, donde pues precisamente los revolucionarios estaban en disputa entre ellos, triunfó en la postura más radical, que en este caso era la negación completa de las libertades de los individuos bajo un principio de la razón divina, y bueno, el gobierno de Robespierre, Danton, que van a establecer el terror, y posteriormente Babeuf, que va a establecer propiamente el socialismo, afirmando que ha rebasado Marat, ¿no? Y los girondinos. Exactamente. Es decir, realmente el liberalismo es el origen de la revolución y lo más coherente, si una persona asume la revolución, es precisamente llegar hasta lo que podemos ver en la historia del occidente, llegar a la afirmación de un gobierno completamente despótico, tirano, como lo podemos ver en todas las revoluciones, no solamente la Revolución Francesa, lo podemos ver en la Revolución de México, ideas liberales que posteriormente van a establecer la dictadura de un partido primario que es el PRI, con Plutarco Elías Calles. Bueno, el PRI en ese momento se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Lo podemos ver en la Revolución Cubana, donde Fidel Castro en un primer momento tiene ideas liberales y al final pues termina defendiendo un sistema marxista. Exactamente. Y así consecutivamente. Es decir,
Cuando tú afirmas la libertad de manera absoluta, te quedas sin ningún parámetro de legitimidad, y la legitimidad se conquista simplemente con el uso de la fuerza, y el uso de la fuerza te lo da el Estado. Y con el Estado niegas las libertades de todo, llegando a una contradicción que se ha encarnado, reitero, en la historia del Occidente infinidad de veces. Así es. No sé si quieres comentar algo más. Bueno, es sobre todo un tema importante respecto a un personaje de la segunda escolástica llamado Suárez, ¿no? Sí, adelante. A Suárez lo acusan de ser el que va a legitimar de manera católica el origen del poder en el pueblo, ¿no? El que va a tratar de establecer esta cuestión. Si bien, a pesar, dice Suárez, de que esté un gobierno legítimo, el rey, que es siempre un gobierno legítimo, se va a mantener cierta legitimidad en el pueblo, ¿no? Entonces eso le llama adscripción, por así, una palabra en latín, de una manera no absoluta, pero es bastante relativa. Eso no lo deja de ser tomista, pero es un mal tomista, porque ya establece una brecha, ya establece la legitimidad de la voluntad personal, en la soberanía de los pueblos, y se está alejando cada vez más de la concepción tomista y se va acercando más a Locke, ¿no? Justamente. Entonces, si bien es injusto decir que ya era un liberal, pero ya tiene ciertas desviaciones de esta segunda escolástica que lo hacen medrar, ¿no? O nos podríamos cuestionar esta postura filosófica, por desgracia, ¿no? Y que muchos católicos creen que esto es como eso es lo que establece este gran teólogo, bueno, pues es lo que vamos a aceptar. Sin embargo, yo le daría un poquito más de responsabilidad a otro pensador ya del siglo XX, a Jacques Maritain, Claro. que establece este dualismo igual platónico. No podemos decir luterano, pues quizás es un poco exagerado ya achacarle eso, pero bueno, por ahí Sí. va también, que dice que, si bien no dice que todo cristiano tiene doble naturaleza humana y corporal, no dice eso, pero dice que el ser humano se divide en persona y individuo, ¿no? Entonces es el padre y el fundador del personalismo moderno, ¿sí? Entonces usted como persona, como individuo, pues puede ser cristiano, puede ser católico, puede ser puede acercarse a Dios a través de la tradición, pero como persona tiene otro tipo de responsabilidades para con las leyes, para con el Estado, para con el gobierno establecido, ¿no? Entonces, de Tácito, acepta el liberalismo, acepta las tesis modernas, y pues también es un gran destructor, sobre todo en los ambientes católicos, ¿sí? Es muy triste, es terrible. Estos dos personajes me parece que son los que han dado lugar a la llamada democracia moderna. Totalmente. Suárez y Maritain, francés. Maritain empezó, bueno, para algunos autores empezó como un tomista de buena línea, pero después poco a poco pues se fue desviando desde que se alejó de las condenas, ¿no? De la acción francesa. Entonces, Sí. no sé qué quieras comentar. Sí, de hecho, bueno, nada más aquí hace una precisión con Suárez, porque se le atribuye que él establece la soberanía popular, aunque bien como tú dices, pues hay ciertos rasgos, ciertos matices, pero no es propiamente un liberal. Ah, no. De hecho, él solamente afirma que cuando el poder del rey, en ese caso, se ausenta, ¿sí? se ausenta, pues inmediatamente ese poder recae en el pueblo. Pero no quiere decir que el pueblo lo tenga de origen, como sí lo afirma el liberalismo. El liberalismo, exactamente. Y bueno, yo nada más para concluir, bueno, voy a ir terminando con esa exposición, me gustaría tocar a otro pensador que es fundamental dentro del liberalismo, porque es propiamente el que conecta con la política y con la moral, que es Jean-Jacques Rousseau, es decir, Juan Jacobo Rousseau, pensador suizo, de origen suizo, pero que va a desarrollar su acción principalmente en París en todo el siglo XVIII, y es uno de los principales ídolos de la Ilustración y la Revolución Francesa. Bien, Rousseau, siguiendo un poco la tendencia de Locke y de Spinoza y de Hobbes, va a plantear también la necesidad de un contrato social como origen de la sociedad civil. Y la única diferencia con Rousseau, que bueno, se separa un poco de Hobbes y un poco de Locke, aunque de Locke hay más filiación, es que Rousseau plantea la situación desde un plano moral. Rousseau va a plantear un estado ficticio, un estado de naturaleza, donde afirma tajantemente y claramente en su discurso de la desigualdad humana que el hombre es bueno por naturaleza. Posteriormente, en el contrato social afirmará algo similar: el hombre es libre por naturaleza, es la sociedad quien lo somete, y bueno, en la cuestión de la bondad es la sociedad quien lo corrompe.
Bien, yo quiero tocar este tema porque aquí está el fondo antropológico del liberalismo, que por sí mismo es no solamente ilusorio, sino completamente destructor y va a causar precisamente las calamidades de los años posteriores. ¿A qué me refiero? Porque esto puede sonar muy radical, pero así lo era Rousseau, de radical era su afirmación. Lo vamos a ver en diferentes ámbitos, en el político. Si tú afirmas que el hombre es libre por naturaleza o el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que es mala, la que esclaviza, la que oprime, por lo tanto, quien tiene que cambiar para mejorar el mundo ya no es el hombre. Es decir, yo como hombre estoy exento de responsabilidad de modificar mi propio comportamiento para mejorar. Entonces, de una forma, si yo tengo instintos perversos, pues mis instintos están legitimados. Quien tiene que cambiar es la sociedad, y la sociedad tiene que cambiar para que yo pueda estar a gusto y tranquilo. Es decir, tengo que hacer una revolución, tengo que modificar el sistema, todo viendo para mí. No importa la sangre que corra, no importa la violencia que corra, no importa la violencia sistemática que se impone en la sociedad. En la educación, si el hombre es bueno por naturaleza, pues el educador no tiene nada que hacer. Lo único que tiene que hacer es evitar cualquier influencia perniciosa de la sociedad y tratar que el niño se desarrolle libremente. De manera que los castigos, cualquier tipo de disciplina o violencia, no tiene justificación. Por lo tanto, el sistema educativo es un sistema opresor que debemos modificar para que el niño no se sienta mal, esté siempre contento, esté feliz y pues en el fondo desarrolle una personalidad narcisista donde tú no puedes decirle nada porque el niño se levanta en rebeldía, como Rousseau lo era, un narcisista. Yo lo llamaría el onanista del pensamiento, en el sentido de que hace chaquetas mentales de que él era el hombre original, etc. Y finalmente, político, lo mismo. Si el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad, es el Estado quien debe modificarlo. Y aquí es donde entra precisamente la conexión con la revolución, las revoluciones posteriores, las revoluciones liberales, burguesas y las revoluciones bolcheviques, marxistas, maoístas, etc. Si el hombre es bueno por naturaleza, lo que tiene que modificarse es la sociedad, tenemos que reeducar al ser humano, tenemos que hacer un hombre nuevo, y para eso el Estado tiene que encargarse de sacar lo más original del ser humano. Por lo tanto, el Estado está encargado de eliminar toda aquella influencia perniciosa para el pobre hombre que es bueno por naturaleza: la familia, la religión y la propiedad. Es decir, de ahí viene el marxismo, donde va a tratar de afirmar que para que el hombre realmente alcance su estado prístino, un comunismo primitivo, que retorne al estado de la naturaleza, tiene que negar la sociedad civil como se configuraba tradicionalmente con la familia, con la comunidad política, pues las propiedades y la religión en claro momento. Es decir, en Rousseau, en el liberalismo, reitero, y esto es muy importante porque esto no se toma en cuenta el día de hoy, el liberalismo está en la causa de todas las revoluciones de nuestra época, incluyendo las comunistas, marxistas, anarquistas y socialistas. Sí, exactamente. Sí, bueno, Rousseau es un heredero de Lutero, ¿no? Lutero al principio fluctúa entre con quién se va, con los campesinos alemanes, exacto, el mito del buen salvaje, o el hombre es malo por la naturaleza. Entonces, totalmente. No sabe a quién apoyar. Entonces, primero apoya a unos y luego apoya al rey, ¿no? Que dice, sí, el hombre es malo, tiene que doblegarse, y usa el evangelio para justificar el apoyo primero de unos y luego de otros, ¿no? Rousseau viene a darle más congruencia, como tú dices, viene a depurar todas estas fallas en esa distorsión, en esa ilusión luterana, y pues ya le da este fundamento que tú has mencionado bastante bien, ¿no? Y de hecho, pues este Rousseau era calvinista. Sí. Y pasó por todas las religiones, al final fue fiel a su credo protestante al plantear esta postura. Exactamente. Muy bien, pues vamos a concluir. No sé si quieras agregar algo, José Jaime. Sí, bueno, nada más que agradecerle su atención y sus suscripciones, que Dios los bendiga. No se olviden algo muy importante: si queremos luchar en contra de estos males que atentan a la sociedad, no debemos usar las armas. Vamos a hacer una analogía con el mundo de Tolkien.
No debemos ponernos el anillo único porque solamente lo puede usar el malo, el Sauron. Nosotros no podemos usar el liberalismo para vencer el liberalismo, eso no nos va a funcionar, nos vamos a corromper. Eso quiere decir que pues, no podemos combatir a la exaltación de la libertad, a la exaltación, al radicalismo liberal desde el conservadurismo, ¿no? Ya estamos perdiendo desde este punto de vista, ¿no? Sí, totalmente. Y yo podría agregar respecto a este punto que acabas de mencionar, que el conservadurismo es la versión políticamente correcta de nuestra sociedad. Exactamente. Nosotros no podemos pelear como la revolución, ni como los liberales, ni como las sectas masónicas, es decir, en el secreto, tratando como de hacer organizaciones que se oculten en el trasfondo para modificar la sociedad y querer subvertirlas a partir infiltrándote en la política y desde el fondo, querer cambiarlas. Eso no es una acción política cristiana. Así como nosotros, que hemos dicho muchas cosas políticamente incorrectas, pues como Jesucristo nos dijo, nosotros tenemos que predicar públicamente, con la cara, diciendo lo que pensamos, tratando de vivir como lo que pensamos, aunque bueno, eso ya forma parte de una cuestión, pues sí, propiamente, pues ya personal que nos va a juzgar Dios, pero políticamente hablando, un católico tiene que ser coherente y tiene que decir en la plaza pública la verdad. Entonces, usamos la voz que predica en el desierto. Y aunque nadie nos haga caso. Entonces, pues reitero mi agradecimiento, como lo hace José Jaime, por su permanencia, por escucharnos. Y bueno, prometemos una segunda parte de este tema que es muy abundante. Nosotros solamente quisimos tocar el sustento filosófico. Hay muchas telas donde cortar y posteriormente traeremos otros programas hablando del liberalismo ya desde su punto de vista político, económico y propiamente social. Entonces, pues nos despedimos diciendo santo y seña, ¡viva Cristo ¡Viva Rey! Cristo Rey! Y nos esperamos para la próxima. Hasta luego. Hasta luego.